El fundamento de los principios verdaderos. Dice en nuestro texto, la palabra de Dios es el fundamento del saber. Nos da información esencial que no podemos obtener de ninguna otra fuente de información. Repito, nos da información esencial que no podemos obtener de ninguna otra fuente de información. ¿Por qué? Porque la ley de Dios que está inscrita en la Biblia, en realidad es, como le digo yo, la ley del amor. Porque aún las restricciones que ahí vamos a encontrar, nos vamos a dar cuenta que han sido puestas para nuestro beneficio. Nos vamos a dar cuenta que cada vez que el Señor dice no, hay un porqué y un para qué detrás de todo eso. Y lo más importante es que nos deja ver a través del espejo de otras vidas, de otros actores en esta gran teatro que se llama Tierra, han tenido que pasar y nos dejan la enseñanza y en su caso nos dejan las instrucciones de cómo corregir lo que ha sido deficiente, pero también nos da los buenos ejemplos de cómo podemos seguir por ese camino. No hay otra fuente que nos pueda dar esta información porque, como decía hace un momento, la Biblia retrata perfectamente los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, la actitud de Dios y, como decía mi pastor hace unos años, la naturaleza de Dios, porque su naturaleza, recordemos que no es como la nuestra. La Biblia provee la perspectiva adecuada con la cual podemos evaluar y aplicar otros conocimientos. Hasta hace algunos años, por ejemplo, la psicología estaba muy peleada con la Biblia. La psicología, sobre todo la rama conductual, la rama humanista de Freud, de Maslow y de otros actores importantes, hay entre ellos Carl Jung, que aunque no del todo eran psicólogos, muchos filósofos, pero estaban contrapuestos a lo que decía la Escritura, porque es toda esta corriente de pensamiento que decía que si tú prohíbes, que si tú coartas, no puedes ser feliz, pues estuvo muy en tendencia muchos años. Falta recordar nada más los años 60 y 70 de la época hippie, ¿verdad? Que no hagas el amor perdón, no hagas la guerra, haz el amor. Y miren todo lo que provocó hasta el día de hoy. Seguimos sufriendo las consecuencias de una vida promiscua porque ahí se desató el gran boom de la liberación sexual y otras cosas que en apariencia podrían ser buenas y que, por ejemplo, había en su momento los psicólogos, por ejemplo, se darán cuenta, quien le gusta la historia o quien le gusta inclusive ver películas, sobre todo de la época victoriana y un poco más para acá, como inclusive se hablaba, por ejemplo, de la ansiedad en las mujeres, que era un tipo de represión sexual y cosas así muy disparatadas en cierto sentido, porque pues estaba, como dije yo, aparentemente la ciencia peleada con la Biblia, con la fe. Pero a medida que hemos venido atravesando todo eso, inclusive la ciencia, la arqueología y todas las demás ramas del conocimiento y del saber humano, se han ido compaginando con mucho de lo que está en la Biblia. Si bien todavía no podemos poner, digamos, a la par el conocimiento humano con lo que Dios nos ha narrado desde hace milenios, sí, la ciencia y sí otras disciplinas se han ido alineando y nos han dado la razón, y digo, perdón que diga nos, pero si estamos en Cristo, pues todos somos sus hijos, ¿verdad? En ese sentido, porque ahora me llevo la sorpresa que estaba hace unos días revisando algunas cosas y me encuentro que ya hay varios psicólogos cristianos. Entonces ya parten más que nada de la consejería bíblica que de la consejería conductual o de la psique o de otras cosas como se hacía antes. Y así me puedo encontrar muchas disciplinas. Podemos revisar la historia y ver, por ejemplo, a Kepler o a grandes pensadores o inclusive presidentes actuales que tienen fe en el Señor Jesucristo. Nayib Bukele de El Salvador, por ejemplo, es una persona muy reconocida en esta actualidad que tiene como fundamento la Biblia.
Entonces, cuando decimos que la Biblia provee la perspectiva adecuada, la Biblia nos sirve como un filtro para poder ver cualquier otra herramienta, cualquier otro conocimiento a través de la luz de los ojos del Señor, del sentir del Señor, del pensar del Señor, y eso nos va a ayudar a tener un eje de vida, de pensamiento y de inteligencia y hasta de emociones más a la par, más al acorde de lo que nos pide o lo que dice Dios en su palabra. Dios instruye en general a la humanidad de cómo vivir. He puesto este ejemplo en la congregación sobre todo varias veces, pero pensemos en esto. Pensemos cuando compramos un aparato. Si leemos, por ejemplo, las garantías, que si el aparato sale mal o si el aparato tiene algún defecto, estas garantías nos ayudarían a reemplazarlo por otro nuevo. Nos vamos a dar cuenta que las garantías normalmente dicen que no van a aplicar en el uso inadecuado del producto comprado. Pero ¿cómo somos nosotros? A ver, compran un celular nuevo y lo primero que hacemos es prenderlo sin aventarnos todo el instructivo. O compramos una pantalla y lo que ya nos surge es ver Netflix y no nos ponemos a ver cómo funcionan. Por ejemplo, mover los refrigeradores y todo esto tiene un porqué y una metodología de cómo tener un mejor funcionamiento. ¿Y por qué si un aparato tiene una metodología para funcionar óptimamente, por qué nosotros a veces somos tan soberbios en pensar que ahora sí que como animalitos por instinto vamos a saber qué hacer y acuñamos frases como sigue a tu corazón, si tu corazón te lo dicta está bien hecho, cuando en realidad no es así? Si Dios creó a la humanidad, desde luego que Él es el fabricante, por decirlo de alguna manera, por usar esta analogía de los instructivos, y desde luego que su palabra es la instrucción de cómo podemos tener una óptima forma de vivir en esta tierra, pero preparándonos para la eternidad. Dios nos ordena vivir en armonía con sus caminos y su modo de vida. Ojo con esto, en armonía, en armonía. A veces creemos que la armonía es ser todos iguales. Pensemos en una orquesta. No sé si han ido a alguna sala de conciertos, pero cuando están ensayando se escucha una cacofonía terrible porque cada quien toca tonos distintos, cada quien toca el área que necesita para ver si su instrumento está afinado y se oye una serie ahí de casi yo digo de elefantes barritando, pero cuando ya tocan la pieza, cuando ya está el concierto, cuando ya está la ópera, la obra o lo que sea, nos vamos a dar cuenta que a pesar de que están tocando la misma melodía, no todos los instrumentos entran al mismo tiempo, no todos los instrumentos están en la misma escala, no todos los instrumentos tienen el mismo acento, hay algunos que solo tocan una pequeña parte, y así es la iglesia, así es la humanidad que el Señor creó. Todos tenemos que vivir en armonía, entendiendo que a lo mejor soy violín y el hermano de al lado es tambora, por eso es tan escandaloso. Hay que entender que la cacofonía que provoca ahora sí que el no estar en armonía, el no estar sincronizados en una pieza, no quiere decir que cuando todos estemos enfocados en la palabra de Dios, en la vida cristiana, vamos a tener ni el mismo desenvolvimiento, ni el mismo grado de aprendizaje, y si me apuran, ni el mismo grado de pasión o interés. Por eso el apóstol nos tiene que dar un consejo ahí en Apocalipsis, el apóstol Juan, como de que no pierdas tu primer amor. Y de hecho fue el Espíritu Santo el que se lo inspira a Juan, ¿no? Algo tengo contra ti, dice el ángel a la iglesia, ¿verdad? Y le dice que has perdido tu primer amor. Porque entonces entenderemos que Dios nos ordena a vivir en armonía, aunque seamos instrumentos distintos, aunque entremos en diferentes momentos, aunque tengamos diferentes escalas de actuar para hacer esa gran sinfonía que Él ha diseñado, y que para ello
Él nos ha dado leyes que definen los principios verdaderos, porque hay principios falsos. A mí me gusta esto mucho de la Biblia. Cada vez que menciona algo verdadero es porque hay una antítesis o un contrario de lo que está mencionando. Por ejemplo, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a alguien que está buscando buenas perlas, automáticamente entonces entiendes que hay malas perlas, ¿sí? Y a veces yo les decía a los jóvenes, sobre todo cuando luego de repente vienen a consejería, que si sabes por lo menos lo que no quieres, ya vas de gane, porque por lo menos sabes qué es lo que no quieres hacer, a lo que no te quieres dedicar o lo que no quieres vivir en tu vida. En ese sentido, muchas veces, sabiendo lo que no nos conviene, lo que es falso, entenderemos más fácilmente lo que es verdadero. Las leyes de Dios definen los principios verdaderos y desde luego Dios espera que los hagamos nuestros y que rechacemos cualquier otra alternativa. Yo, en lo personal, he conocido tristemente cristianos, entre comillas, cristianos, que aparentemente van a la iglesia, aparentemente levantan las manos en la alabanza, leen Biblia y todo, pero cuando les está yendo mal, hasta la bruja van a ver, hasta el tarot van para que les lean las cartas, se encomiendan todos los días a Dios, pero abren el periódico, o bueno, hoy los teléfonos para ver qué dice su horóscopo. ¿Por qué? Porque toman otras alternativas como complementarias, ¿no? Se me imagina un poco, por ejemplo, como los sabatistas, o que pues en este sentido dicen que la Biblia está incompleta y que necesitan el libro complementario, los mormones, ¿verdad? El libro de Moroni y así otros textos, cuando en realidad la Biblia nos define los propósitos verdaderos y la Biblia debería de ser suficiente para que pudiéramos rechazar cualquier otra alternativa como un principio de vida, como una instrucción para vivir bien una vida, porque ese instructivo al que llamamos Biblia hoy día, el constructor, el autor, el generador de vida, que es nuestro Señor Yahweh, Jehová, es Jehová, lo voy a decir como se dice en hebreo, es quien, siendo el que nos ha creado, tiene perfectamente claro cómo es que vamos a ser felices, productivos, prósperos y con propósito. La Biblia, hermanos, de principio a fin, es un libro de instrucción espiritual. Y a veces no entendemos, a veces estamos esperando bendiciones, a veces creemos que Dios es un genio mágico que al orarle 3 veces nos va a conceder el deseo. Pero aquí mismo lo hemos enseñado, muchas veces nos vamos a encontrar que la bendición está escondida en seguir la instrucción. Ahí está. Muchas veces la bendición está escondida en ser obedientes a la palabra, en seguir la instrucción. El enfoque principal de la Biblia es la ley espiritual de Dios. Sí, Dios quiere que estemos sanos, sí, Dios quiere que no nos falte nada, sí, Dios quiere que tengamos una actitud correcta, pero principalmente Dios quiere que tengamos un espíritu correcto, un alma que se comporte conforme Él lo determinó, y esta tiene que ser decidida por cada uno de nosotros con esa libre elección que Él nos da, que en la misma Biblia Él lo testifica, que es un poder superior al de los ángeles, la libertad de elección o lo que los antiguos llaman el libre albedrío. Dios no quiere robots que sean obedientes por el simple hecho de que es Dios quien lo manda. Dios quiere una familia con quien compartir la eternidad, pero que por propia decisión le ame, le escoja y le obedezca. Ahora, pensemos en esto. Pensemos en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos
son un reflejo perfecto de su mente y de su carácter. La otra vez les hablaba de un familiar que es de estas personas medio religiosillas, de la vieja guardia, ¿verdad? Que decía que ni siquiera se juntaba con nadie que no fuera cristiano. Y la Biblia no dice eso, la Biblia dice, ¿verdad?, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia dice que hay que estar apartados en el sentido de internamiento, en el sentido de retrospectiva, en el sentido de que interioricemos y todo salga de dentro hacia afuera, más que sea una actitud exterior, ¿sí? En ese sentido, los 10 mandamientos nos reflejan lo que hay en la mente del Señor y su carácter. Algo que me gusta mucho repetir todas las veces que puedo es que notemos que de los 10 mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con Dios. Los otros 6 restantes tienen que ver con cómo nos comportamos con quienes nos rodean. De tal manera que el Señor Jesús lo resume de una manera magistral, diciéndonos que los 4 se resumen en uno: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y los otros 6 les resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque no hay nadie en el mundo que se autorrobe, que se autolastime, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a través de los mandamientos, vemos su mente y su carácter. Todas las leyes bíblicas que te encuentres, por ejemplo, los judíos, aparte de los 10 mandamientos, tienen que seguir 386 estatutos. ¡Wow! Y todo ello no, nada más son ampliaciones de lo mismo, es decir, son ejemplos detallados de cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo, al público. Como elemento medular de lo que es el Evangelio, nos vamos a encontrar al amor. Pablo lo dijo de una manera increíble. Él dijo que puede tener los mejores dones, hablar todas las lenguas, pero si no tiene amor, nada más es un metal que suena cuando le golpeas. Porque la mayoría no sabe qué lee cuando dice címbalo que retiñe. Es decir, es un metal que solo va a sonar cuando lo golpeas. O sea, ahí muchos se quedan, sí, pastor, pero volvemos a lo mismo. Gracias a Dios que podemos tener estas enseñanzas en donde podemos cavilar y meditar y sobre todo profundizar para que tengamos una mejor comprensión de lo que está diciendo Dios a través de las Escrituras. ¿Cómo veía Jesucristo la ley de Dios? ¿Tú cómo crees que veía Jesús las leyes que le había dado la humanidad, el Padre, y que Él cuando tuvo que venir a la tierra, pues tuvo que cumplir? ¿Tú cómo crees que los abordó Jesús? ¿Qué pensaría? ¿Te lo has imaginado alguna vez? No, la verdad no, pero supongo que, bueno, con el ejemplo que nos dio, que todo con amor, ¿no? Sabía que era para el ser humano difícil llevar la ley. Y entonces con amor, pues nos da el ejemplo y nos resume en estos 2 mandamientos, ¿no? Todos los mandamientos, para que se nos haga ligera, por decirlo así, la carga, ¿no? Pues sí, de hecho sí, pero digamos que, por ejemplo, a título personal, yo creo, perdón, estoy tomando agua, yo creo que el pasaje más importante en donde podemos ver esto reflejado es en la cruz, cuando levanta los ojos y la voz al Padre y le dice, perdónalos. ¿Perdónalos? Toda una noche lo estuvieron torturando, lo desfiguraron, lo desangraron, lo clavaron, le aventaron infundios que no eran ciertos, lo vende uno de sus seguidores. ¡Wow! Y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo creo que ahí perfectamente se ve reflejado esto que estamos hablando y que es el amor al prójimo, ¿no? Y nosotros, alguien nos pisa en el transporte, y lo digo por mí, y bueno,
y hasta ya no sabemos cómo hacer los ojos tan solo por la contención de no explotar, ¿verdad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor ahí? Dice Mateo 22 del 35 al 40 lo siguiente: uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, no le preguntó por aprender, no le preguntó para sacarse de dudas, no le preguntó por alguna situación didáctica o pedagógica, le preguntó para tentarle. Le dijo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y más grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! Dios da su ley. Tiene que venir Jesús para demostrarnos que sí se podría cumplir. Hasta ese momento nadie había podido cumplirla. Ujú. ¿Y qué pasa? Bueno, Él trata de hacernoslas más accesibles, porque la generación que recibe la ley de Dios cree que es una serie de ritos, cree que es una serie de requisitos o de una lista de cosas por poner palomita de que sí estás cumpliendo, más que de una actitud de vida. Y Él les dice: a ver, no se equivoquen, todo parte del amor. Porque la ley de Dios es espiritual, como dice Romanos 7:14. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Wow. El apóstol Juan escribió lo siguiente en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera carta de Juan, capítulo 5, verso 3. 5:3, sí, ya, ahí estaba yo en otro lado. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandatos no son una carga difícil de llevar. Los mandamientos no son gravosos. Wow. Siempre pongo la obediencia a Dios como una analogía de ir al gimnasio o de hacer algún deporte. Al principio no vas a poder. Al principio te van a doler los músculos. Tú vas a querer que ya se acabe el tiempo de la práctica porque no das el ancho. Pero a medida que te vas disciplinando, esos músculos tienen memoria. La memoria muscular. Y a medida que tú ejercitas las actividades espirituales, también tienes memoria espiritual, ¿sabías? Y tu espíritu se acostumbra. A veces, por ejemplo, hace unos días estaba platicando con la pastora, con mi esposa, acerca de algo que iba a predicar. Y en un ratito, de ese mismo tema salieron 4 subtemas, es decir, de una predica salieron 4. ¿Qué será? ¿20 minutos? Más o menos. Como en 20 minutos los desarrollé. No siempre es así, aclaro. Pero, ¿por qué se pueden hacer estas cosas? Solo cuando tienes la práctica de tener, por ejemplo, en la mente toda la escritura. ¿Qué pasajes hablan de qué cosa? ¿Cómo más o menos hablan de qué temas? ¿Qué libro habla de qué situación? ¿Qué personaje puedes asociar con el mensaje que te está dando Dios? Porque a veces, no sé si se han acercado a lo mejor a algún ministro, y a veces pensamos que baja el Espíritu Santo como en las películas, ¿verdad? ¡Oh! Y se para atrás del ministro y le va dictando la prédica, ¿no? A veces el Señor solo te dice a través del Espíritu: habla de reconciliación. Pues sí, Señor, pero ¿en qué versículo me sostengo? ¿O cómo le hago? Y a veces solo es una palabra la que te dice el Espíritu. Entonces, tienes que tener un excelente manejo de Biblia, de la temática, hasta del idioma, porque, por ejemplo, si me dice Dios, quiero que hables de la danza, bueno, pero ¿de cuál de las 7 acepciones? Porque hay 7 palabras en hebreo que se traducen danza, racal, carar, ¿cuál, Señor?
Y cada una tiene un significado diferente. Por eso, hermanos, hay que tener presente, y por eso es tan importante leer diariamente la Biblia, porque a medida que nosotros leemos esta ley del amor, como yo le llamo, porque eso es en realidad la ley de Dios, es la ley del amor, nos va a mostrar cómo amarle y cómo amar a nuestros semejantes. Y que entre más lo leamos, más se refuerza, más se ejercita el músculo espiritual del amor, más se fortalece y de repente cuando nos demos cuenta ya no nos va a doler amar. Teresa de Calcuta, una monja, la Madre Teresa de Calcuta, que en su momento recibió el Premio Nobel de la Paz, y sin importar que haya sido de otra fe, tiene una frase que me gusta mucho, o que escribió, me gusta esta frase célebre que ella tenía, y ella decía: ama hasta que te duela. Y digo, guay, es cuánta razón de esta mujer. Solo le faltaba ser cristiana, ¿verdad? Porque por lo menos amaba a Dios, pero estaba como que en el equipo equivocado. Pero esa frase es una gran frase: ama hasta que te duela. Porque el primer atributo que dice la lista de 1 Corintios 13 para amar es: el amor es sufrido. Pero no lo sabemos hacer. Pero a medida que leemos, a medida que nos impregnamos de la palabra de Dios, se nos va a hacer más fácil toda esta serie de prácticas. La ley de Dios define entonces el amor a Él y nos muestra cómo amar a nuestros semejantes. Esa es la ley espiritual que puede compararse, como pusimos aquí, como escribimos aquí en nuestro texto, puede compararse con el cauce de un río. Provee un marco básico para el diario vivir y es un conducto a través del cual fluye el amor de Dios. Estos dos mandamientos, o este resumen de los dos mandamientos propiamente dicho, que Jesús cita, están originalmente en el Antiguo Testamento. Por aquellos que solo toman el Nuevo, no existiría Nuevo si no hubiera Antiguo, porque ahí está la base, está el cimiento, y el Nuevo ya fue la construcción sobre el cimiento, ¿sí? Por ejemplo, el primer y grande mandamiento está en Deuteronomio 6:5, ¿verdad? Eso de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas, ya estaba escrito desde el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 5, y el que tiene que ver con el prójimo, ya estaba escrito desde Levítico 19, verso 18. Esto es increíble. Pero léeme Levítico 19, 18, no está escrito tal cual como fue citado, pero se entiende perfectamente el espíritu de este mandamiento. Léelo, por favor. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tu hermano, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahí está. Estos son 2 de los 5 libros de Moisés, Levítico, Deuteronomio. Deuteronomio, ¿qué quiere decir? Reiteración de la ley. Es como un resumen de la ley o una reiteración. Y Levítico, que es las prácticas sacerdotales. ¿Sí? Entonces, como dijo Jesús, las enseñanzas de la ley y los profetas dependen de estos 2 grandes principios. En ellos se resumen la intención y el propósito de Dios a través de toda la Biblia. La intención y el propósito. Si 365 veces puedes encontrar la frase no temas en la Biblia, se sobreentiende, ¿no?, que una de las intenciones de Dios es que no vivamos presa del temor ni esclavos del mismo. Pero si tú puedes buscar todas las acepciones, aunque no diga amor, que hace en referencia de adorar, de alabar, de magnificar, de darle loores a Dios, y cuando se refiere en que le hagas el bien a tu prójimo, como no pagues mal por mal, cómo se vence al bien con el mal, y todo esto que tiene que ver con la sociedad, cómo tratar con la sociedad, nos vamos a dar cuenta que ahí está la intención y el propósito del amor en toda
la Biblia. ¿Cuál es entonces el objetivo final de esta ley del amor? Marcos 12, verso 32 al 34 dice: El maestro de la ley religiosa respondió: Bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Wow. Viendo Jesús que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Wow. Solo le respondió estas dos cosas como él las entendía y le dijo: ya meritito llegas. Y a veces nosotros queremos poder citar el Salmo 119 completito. O ya no sabemos, no sé, cuál otra porción te gusta larga, sabernos todo el libro del profeta Isaías y creer que con eso ya la armamos, cuando, si bien toda la escritura es excelente que te la sepas, o por lo menos que sepas el espíritu de lo que está escrito ahí, pero cuánto mejor entender el espíritu del amor que viene manifestado a través de toda ella. El propósito de la ley de Dios es enseñarnos entonces cómo vivir, cómo seguir su perfecto camino de vida. Cuando Dios sabe que estamos comprometidos a seguir ese camino, a su tiempo nos va a conceder la vida eterna en su reino, que esa es la meta. La meta no es prosperar en esta vida. Va a haber quien tenga más, va a haber quien tenga menos. La meta no es tener salud en esta vida, va a haber quien tenga una excelente salud y se muera perfectamente sano, y va a haber quien, pues desgraciadamente, tenga que batallar con alguna cuestión de su cuerpo. Igual va a haber quien tenga familias ejemplares y quien tenga familias que son dolores de cabeza, pero todas estas circunstancias no son la finalidad. La finalidad real, nuestra meta real, nuestra meta final es tener los ojos en que esta vida es una especie de entrenamiento para poder entrar ahora sí que lo más puros, lo más libres de peso del pecado. Bueno, de hecho no puede entrar pecado en la eternidad, ¿verdad? Entonces aquí se trata de irnos despojando de todo aquello para que cuando estemos allá en la eternidad, entonces sí, como se le dijo, ¿verdad?, a Lázaro: al rico le fueron dados sus bienes en esta vida, a ti se te darán allá. Eso es lo más impresionante. Jesús vio la ley del amor, la Biblia, esto que había sido escrito a través de tantos autores, de un modo o como un medio hacia un fin majestuoso. Lucas 10, verso 25 al 28 dice: Cierto día un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo. Haz eso y vivirás. Bien has respondido, haz eso y vivirás. No basta con saberlo, hay que ejecutarlo. Todos sabemos, aunque no tengamos la menor idea de lo que dice la Biblia, la propia Biblia dice que en nuestro interior hay una ley natural que nos indica lo bueno y lo malo. En lo más básico, claro, en lo más instintivo. Pero ahí está. Sin embargo, Dios quiere que nos acerquemos a su naturaleza, a su presencia, a su mente, a su carácter, para que precisamente haciendo lo que nuestro espíritu va absorbiendo de él, vivamos eternamente. Porque es lo que le responde Jesús
a este erudito de la ley. No era cualquiera. Dice literalmente que era un intérprete, otras versiones dicen un erudito, un sabio, un maestro, que en época de Jesús decirle maestro a alguien era de verdad algo que no se le podía decir a cualquiera. Hoy utilizamos el término maestro de una manera tan ligera que tendríamos que entender que decirle a alguien rabí, o como le decían a él sus discípulos, raboní, mi maestro, no es lo mismo rabí maestro que raboní, mi maestro, era un título que cuidado, porque hay mucha responsabilidad en ello. La vida eterna entonces, iglesia, en el reino de Dios es el resultado final del cumplimiento de estas dos expresiones de amor. Por quienes están reconciliados con Dios, por medio de Jesucristo, tenemos tú y yo estas dos directivas. Aprender a amar a Dios, porque, seamos honestos, no le sabemos amar. Creemos que alabarle y adorarle son dos géneros de música cuando vamos al culto, cuando en realidad son dos actitudes de vida permanentes que debemos de tener. Y al prójimo como a nosotros mismos. Si bien hay personas que se acercan y aman mucho a Dios, tienen problemas con relacionarse con las demás. Yo he escuchado que hay personas que dicen, soy antisocial, pero amo a Dios. Podría responder de otra manera ahorita, pero no pueden ir compaginados esos dos adjetivos. Tendríamos no solo que ser sociales, sino ser compasivos, sino ser empáticos, sino ser humanistas en el correcto sentido de lo que la palabra significa. Amar al prójimo, porque el simple hecho de ser un ser humano. Pero cuando vemos leyes que, por ejemplo, legislan en favor y con perdón, yo sé que hay personas que sufren mucho con ciertas enfermedades, pero cuando veo que se legisla, por ejemplo, a favor de la eutanasia o a favor del aborto, como que está en tela de juicio la humanidad de ese sentido de ley, ¿no crees? Por eso la Biblia no nos insta más que a darle al César lo que es del César, en el sentido de estar sujetos al gobierno hasta cierto punto, a las autoridades hasta cierto punto. ¿Cuál es ese punto? En cuanto estén en discordancia con la ley de Dios, tenemos permiso para la desobediencia civil. Hay muchos hombres, y por ahí hay una película que me gusta, ya tiene sus años, la de A Medias Tintas, ¿o cómo se llamaba? Sí, A Medias Tintas, en donde, ¿te acuerdas un poco de esta película? Donde la esposa empieza a ir a la iglesia, sí. Conoce de Cristo, y el esposo, pues al ver que ya está yendo ahí a la iglesia, que inclusive a sus hijos se lleva, ahí recurre a los amigos borrachotes, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que esta mujer me obedezca? Pues cítale su Biblia, ¿verdad? Sí. Y entonces le dicen, en la Biblia dice, ¿verdad?, que la mujer tiene que estar sujeta a su marido. Pues sí, en esencia sí, siempre y cuando la vida del marido honre a Dios. En aquello que no es conforme a la palabra, y lo digo para todas las hermanas, tienen todo el derecho a desobedecer, porque nuestra primera lealtad es con Dios. Amén. Bueno, vamos acabando. ¿Cómo se relaciona la ley, los mandamientos, con esto del amor, verdad? Bueno, podemos leer Mateo 19, 16 al 19 y otras citas donde vamos a encontrar lo mismo. Por ejemplo, ahí en la cita de Mateo 19, el Señor Jesús les amplía un poco más la información: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo.
Entonces, esa es una parte para tener vida eterna, no solo lo que tiene que ver con Dios. ¿Qué dice la Escritura? El que no provee para los suyos es peor que un impío, o sea, peor que uno que no conoce a Dios. Muchas personas no entendemos que la primera iglesia que Dios nos da es nuestra familia. Tendríamos que cuidarlos, tendríamos que protegerlos, tendríamos que tener tiempos especiales con ellos. A veces es tan ajetreada la vida y más en las ciudades que poco tiempo nos queda para hacer actividades juntos. Pero Dios dice, hey, recuerda, ¿verdad?, que para entrar al reino de Dios, para entrar a la eternidad, no matar, no adulterar, no hurtarás, no decir mentiras en contra de alguien, y todo esto tiene que ver precisamente con un trato respetuoso hacia los demás, desde con quién vives hasta con quién te rodea. Eso lo preguntó el joven rico, que decimos así, ¿verdad? La parábola del joven rico. Los primeros 4 ya decíamos que tienen que ver con amar a Dios, pero los otros 6 no se nos olvide que tienen que ver con cómo nos desenvolvemos con la sociedad, con las personas que nos rodean. Ahora, preguntémonos esto, y no estoy diciendo nada inadecuado. Si de 10, 4 son el 40% y 6 el 60%, mira, Dios me puso las matemáticas fáciles hoy. ¿Qué porcentaje tienes que manifestar más en tu actitud? ¡Ja! Padre, yo te amo, y derraman sus lágrimas en el altar. Qué bueno, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero le echamos ojos de pistola a quien está sentado junto a nosotros. Como que algo ya ahí ya no, dirían en mi barrio, como que me brinca la cadena de la bicicleta ahí, ¿no? Como que ya no va parejita la cosa. Pablo también en sus enseñanzas sigue el ejemplo de Jesús y empieza a hablar del amor. En la carta a los Romanos, el final del capítulo 13, verso 10, dice, el amor no hace mal al prójimo. Ese es el cumplimiento de la ley, es el verdadero amor. En 1 Corintios, les dice él, imítenme a mí como yo invito a Cristo, y cita los últimos 6 mandamientos también, los de cómo socializar o cómo desenvolverte con las personas que te rodean. Y refuerza esta idea de que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor a Dios expresa la adoración y reverencia y un interés genuino en nuestros semejantes. No puede ir una cosa sin otra. No podemos estar, hermanos, no sé qué tanto, no sé si les guste ver películas antiguas. Al pastor es medio cinéfilo, ¿cómo se dice? Bueno, me gusta ver películas, pues. Pero no de todo tipo, soy muy selecto en las que veo. Y me acuerdo esta película de Pedro Infante, ¿te acuerdas? Donde son 3 hermanos, ¿cómo se llama? Que uno es cura, que uno es... Los 3 huastecos, ¿cierto? Y a pesar de que vuelva lo mismo, son del otro equipo, ¿verdad? El cura le dice a una señora que todos los días iba a misa, que si no tenía familia, y el chamaco afuera agarrándose con los otros, el padre desbalagado por ahí. ¿De qué le servía a la mujer estar todos los días en ese templo católico? Y aunque el ejemplo es, en ese caso, un católico, aunque no lo crean, también hay cristianos que son súper activos en las congregaciones y la familia está de cabeza. Tendríamos entonces que entender que la cortesía y el trato justo empiezan en casa, pero se deben de manifestar hacia afuera. El amor se expresa en adoración y reverencia a Dios, pero también en interés por el bienestar de nuestros semejantes. Esa es la ley de la libertad, como le llamó el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 8 y verso 12.
¿Cómo podemos adquirir esta clase de amor? Llegamos a lo fácil y difícil. ¿Tú cómo ves? ¿Es fácil o es difícil? Ay, sí, cuesta. Cuesta amar al prójimo. Porque vamos a encontrar muchísimas cosas que no nos agradan a nosotros. Y por eso es que tenemos diferencias y tomamos más en cuenta esos malos comportamientos X cosa para no llevarnos bien, ¿no? Yo iría un poco más allá. Yo creo que es un problema de comprensión. No, sí. Te voy a explicar por qué. La carta a los Romanos capítulo 5, verso 5, Pablo les dice a los demás en su segunda parte: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos aquellos que confesaron a Jesús como Señor, que se han bautizado, que le han dado libertad al Espíritu Santo, ya lo tienen. Pero ¿sabes qué? Como no saben que lo tienen, ni lo usan. Como no saben que lo tienen, pues no lo ejercitan. Es de comprender que ya lo tienes. Dice el apóstol Pablo que una vez que creímos, una vez que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, ya lo tenemos. Falta ejecutarlo. A ti, por más duro que seas, por más insensible que te creas, ya lo tienes. Pídele a Dios más bien que te dé la capacidad de manifestarlo. Pero yo estoy seguro, y estoy seguro porque así lo dice la palabra, que ya está ahí. Por medio del Espíritu, Dios nos imparte su amor y de nosotros este amor fluye a otros. Otros pasajes de la Biblia muestran que primero debemos de arrepentirnos de quebrantar la ley de Dios y entonces seremos perdonados mediante la sangre de Cristo y eso va a restaurar nuestra buena relación con el Espíritu Santo. A veces el problema es un taponamiento por pecado. Los conductos del amor están ahí, pero al igual que cuando comemos comidas saturadas de grasa, las arterias se van saturando. Cuando cometemos demasiados pecados, ya sean conscientes o inconscientes, se van tapando esos conductos de manifestación de amor. Porque hay pecados ocultos, pecados que no son tan evidentes. Y no me refiero a cuando te escondes y haces las cosas, me refiero a que a veces pecas sin percatarte que estás pecando o creyendo que estás haciendo lo bueno. Saulo mataba cristianos creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. Sí. A veces somos como Saulo. Como ya puse en un post que subí, a las personas que dicen ser directas, si no tienen misericordia para decir lo que piensan, no lo son. Aquellos que dicen, es que no soy hipócrita, tampoco te da permiso para ser un inquisidor de los demás. Tendríamos que tener el sentido común con el amor del Señor y a través del Espíritu Santo de saber cómo decir las cosas. En resumen, iglesia, Jesús dijo que la palabra de Dios es verdad. Esta inapreciable verdad espiritual es revelada a través de las Escrituras. Estas nos dicen que vivamos toda la palabra, porque todo lo que sale de la boca de Dios nos alimenta. No que tomemos nada más lo que nos gusta, sino vamos a ser como los niños que se comen la carne y dejan las verduras. Debemos de recordar que el propio rey David dijo: la ley del Eterno es perfecta y convierte el alma, y su ley es la verdad. Recordemos que en el alma se encuentran los sentimientos, el intelecto, las emociones, todo lo que tiene que ver con esta psique de sensibilidad, con esta esfera de sensibilidad, se encuentra en el alma. Entonces, si el problema es que me ofendo, que tengo la piel delgada, que no soy tolerante, que soy impaciente, es un problema del alma, es una enfermedad del alma. Y lo que nos dice el rey David
el profeta David, porque finalmente todos los salmos son proféticos, es que la ley del Eterno convierte o transforma el alma. No escoger los versículos que más me gusten, es leerlos todos. En resumen, la Biblia es el fundamento, es la base del saber, muestra la causa de todos los males que han plagado a la familia humana desde la creación. La palabra de Dios revela los principios verdaderos por los cuales debemos vivir si es que vamos a resolver nuestros problemas de relaciones interpersonales y los otros dilemas aparentemente insolubles, indivisibles, imposibles, que creemos que nos agobian. Estaba leyendo un estudio en donde, hablando del temor, en donde el 92% de los temores que tiene el ser humano son inexistentes. Los crea tu mente, los crea tu corazón. Es como cuando te tardaste de más, pediste permiso para ir a jugar cuando eras niño, te llenaste de lodo, te descalabraste por estar jugando guerritas a pedradas con los demás, y vas tarde a tu casa y dices, ahora sí me van a dar. Y llegas y lo primero que te hace tu mamá es abrazarte porque estaba preocupada. Es un temor que se creó en la mente. Y así, ¿cuántos temores tenemos acerca del futuro, de los hijos, de la economía y de lo demás? Y se nos olvida que Dios ya resolvió todas estas cosas en la cruz del Calvario. Lo único que nos pide para que puedan ser ejecutadas todas las promesas que Él ha dado en su palabra es que obedezcamos, es que amemos. ¿Cómo ven, iglesia? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? No. ¿Todo claro? Sí. Ok. Pues bueno, en resumen, iglesia, alguien alguna vez por ahí dijo que nos falta amor. Yo creo que hasta el que se siente más amoroso también le falta amor, porque llegar al nivel del amor y de la exigencia de lo que pide el Señor, yo creo que pocas personas. Pero ese es el trabajo, ese es el desafío. Es más, los desafío a amar hasta que les duela. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a orar y vamos a dar por terminado este tiempo.